En este video vamos a ver cómo obtener los componentes de un vector en tres dimensiones a partir de dos puntos que pasan por su línea de acción, que podríamos identificar como el punto de aplicación o su punto inicial y punto final del vector. Entonces, en el video anterior, en el que vimos cómo obtener las componentes de un vector a partir de los cosenos directores, ya habíamos visto que un vector se puede expresar en su forma canónica, componente X, componente Y y componente Z. También vimos que el vector va a formar ángulos respecto a cada eje que tenemos aquí. Es decir, el eje respecto al eje Y va a ser θY, el eje respecto al eje X va a ser θX y el eje respecto al eje Z va a ser θZ. Y esos los vamos a conocer como cosenos directores. Es importante señalar que vamos a medir estos ángulos a partir del lado positivo de cada uno de los ejes. Quiere decir que ese ángulo tiene que ser mayor a 0 y menor a 180 grados. De tal forma que nosotros podemos decir que las componentes de nuestro vector pues están en función de esos cosenos directores. Tenemos que la componente X sería la magnitud del vector por coseno de θX, la componente Y sería la magnitud por coseno de θY y Fz sería la magnitud del vector por coseno de θz. Estos cosenos directores nos forman un vector que es unitario, es decir, ese vector tiene magnitud 1. De tal forma que nosotros podemos volver a escribir la ecuación de la fuerza multiplicando la magnitud de la fuerza por el vector unitario que está formado por los cosenos directores. Entonces, a partir de esta ecuación, nosotros podemos deducir que el coseno de θx sería igual a fx, componente x, entre la magnitud del vector y de forma análoga pasaría con coseno de θy y coseno de θz. Ahora, si nosotros conocemos los dos puntos por los cuales pasa nuestro vector, vamos a suponer en esta figura que nuestro punto final es N y nuestro punto inicial es M. A lo largo de esta línea que pasa nuestra fuerza, podemos nosotros definir un vector unitario, el cual va a tener la misma dirección de la fuerza F. Ese vector unitario pues va a estar formado a partir de la resta de las coordenadas del punto final menos el punto inicial. A ese vector le vamos a llamar vector D. A partir de este vector, nosotros podríamos obtener el vector unitario que consistiría en dividir las componentes de este vector entre su magnitud. Hay que recordar que este vector unitario arribita se definió como un vector formado por los cosenos directores de nuestro vector fuerza. Entonces, ya habíamos definido también que la fuerza era igual a la magnitud de la fuerza multiplicado por el vector unitario, de tal forma que esta ecuación que ya habíamos definido ahora la podemos escribir como la magnitud del vector fuerza entre la magnitud del vector posición por las componentes de ese mismo vector. Quiere decir que ahora las componentes x, y, z las podemos escribir en función de este vector posición como la magnitud del vector fuerza entre la magnitud del vector posición por la componente x del vector posición y de forma análoga la componente y de la fuerza y la componente z de la fuerza. Entonces, los cosenos directores también los podemos escribir en función de las componentes y magnitud del vector posición. Recuerden que fx era igual a la magnitud del vector por coseno de θx. Quiere decir que dx sobre la magnitud de d representaría el coseno de θx, dy sobre la magnitud del vector d sería coseno de θy y dz entre la magnitud de d vendría siendo coseno de θz. Obviamente despejando estas ecuaciones pues podríamos obtener
teta X, teta Y y teta Z. Entonces vamos a resolver este ejercicio en el que se dice que se tiene una torre que está anclada en el punto A por medio de un perno y la tensión de este alambre es de 2500 newton. Nos pide determinar las componentes de la fuerza que actúan sobre este perno y los ángulos respecto a cada eje. Entonces, esta flechita moradita vendría representando nuestro vector. Está sobre el cable que une al punto A con el punto B. Quiere decir entonces que nuestro punto final sería B. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a escribir las coordenadas del punto B. Aquí también es importante determinar a partir o respecto a quién me están pidiendo las componentes. Aquí me dice la tensión del alambre, el alambre en una torre por medio de un perno. La tensión del alambre determina las componentes que actúan sobre el perno. Esto es importante porque significa que mi punto de interés es el perno. Quiere decir que este punto lo voy a considerar como mi origen para, a partir de ahí, ubicar los demás puntos que nos interesen. Entonces, las flechitas verde, rojo y azul me representan cada uno de los ejes y ese sería su lado positivo, es decir, de este punto hacia acá, X sería positivo, de este punto hacia arriba, Y sería positivo y del punto hacia enfrente, Z sería positivo. Considerando eso, las coordenadas del punto B serían en X es negativo, menos 40. En Y es hacia arriba, eso significa que es positivo, 80, y en Z sería hacia enfrente, o sea, positivo 30. Ahora, las coordenadas del punto A serían, que vamos a escribir, A, como yo trasladé mi origen a este punto, las coordenadas serían 0, 0, 0. Yo ya tengo B, que es el punto final, y A, que va a ser el punto inicial. Entonces, como ya hemos visto, nosotros vamos a obtener un vector que va de A a B, y ese vendría representando mi vector posición. Entonces vamos a escribirlo como D. Mi vector posición va a ser igual al punto final menos el punto inicial. Quiere decir que voy a restar menos 40, 80 y 30 a 0, 0, 0. Con esto nosotros podemos definir que las componentes de este vector posición son menos 40, 80 y 30. Ahora, dijimos que con esto nosotros podemos obtener un vector unitario que se llama lambda. Para eso ocupamos encontrar primero la magnitud del vector posición. Entonces vamos a escribir aquí que la magnitud, vamos a poner aquí, la magnitud de este vector vendría siendo la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Entonces vamos a escribir aquí los tres componentes elevadas al cuadrado. Entonces aquí iría la componente x, menos 40 al cuadrado más 80 al cuadrado más 30 al cuadrado. Esto, vamos a ver qué resultado nos da.
Entonces, la magnitud de este vector sería 94.33. Hay que recordar que esto que nosotros pusimos aquí, estas coordenadas, están medidas en metros. Quiere decir que esta magnitud sería lo que mide este vector en metros. ¿Ok? Entonces, para obtener el vector lambda, que vendría representando el vector unitario, vamos a escribir vector unitario lambda. ¿Dónde está lambda? Por aquí. Aquí está. Lambda va a ser igual a una división, donde esa división sería el vector D entre su magnitud. Entonces, esto va a ser igual. Y vamos a sustituir los valores que ya tenemos. Aquí tenemos las componentes del vector posición y aquí tenemos la magnitud. Todos estos son metros, entonces aquí las unidades se nos eliminarían. De tal forma que al dividir o al realizar la operación, nos quedaría un vector cuyas componentes son, aquí tendríamos 40 entre 94.33. Este valor nos queda negativo 0.42, 80 entre 94.33 nos queda 0.848, y el último, que es 30 entre 94.33, nos da como resultado 0.318. Entonces, este es mi vector unitario. Ahora, el problema nos está pidiendo las componentes X, Y y Z. Hay que recordar que esto vendría siendo coseno de teta X, coseno de teta Y y coseno de teta Z. ¿Sí? Así como aquí lo estamos poniendo. Magnitud del vector por lambda. Quiere decir que todo esto es el vector lambda. Entonces, si lo que queremos obtener son las componentes, podemos utilizar esta ecuación en la que nos dice que el vector fuerza va a ser igual a la magnitud del vector por el vector unitario. La magnitud del vector nos está dando el problema, que son 2500 newton, y el vector unitario pues es este que encontramos aquí. Si nosotros hacemos este producto, tendríamos un vector cuyas componentes son 2500 por 0.424. La primera nos queda negativo, menos 1060. Estos son newton. Bueno, todo va a estar en newton. En X. Luego tendríamos 2500 por 0.848, que serían 2120 en Y. Y finalmente serían 2500 por 0.318, que son 795 en Z. Quiere decir que esta es mi componente X, mi componente Y y mi componente Z. Vamos a ponerlo explícitamente aquí. Vamos a poner que Fx es igual a menos 1060. De la misma forma vamos a poner a Y. Y vamos a poner que Fy es igual a 2120 y que Fz, vamos a poner Fz sería igual a 795. Entonces aquí ya encontramos lo primero que nos pedía el problema, que eran las componentes.
Finalmente, lo único que nos hace falta encontrar serían los ángulos respecto a cada uno de estos ejes. Nosotros conocemos lambda y sabemos que lambda, ya dijimos, es coseno de teta x. Quiere decir que si yo tengo las componentes de este vector, yo puedo encontrar este valor. O de igual forma, puedo hacer uso de estas expresiones que están aquí para poder encontrar cada uno de estos ángulos. Entonces, si nosotros agarramos esta expresión, voy a poner aquí abajo, tendríamos que, por ejemplo, teta x sería igual al coseno inverso. Vamos a poner, vamos a quitar teta x. Sería igual al coseno inverso. Vamos a poner aquí coseno inverso de esto que está por acá. Entonces, hay que recordar que esto vendría siendo la componente x de mi vector unitario. Entonces, aquí tendríamos el coseno inverso de la componente x del vector lambda, que es este. Vamos a ponerlo aquí. Menos 0.424. Vamos a ver, el resultado sería menos 0.424. Nos da como resultado 115.08 y estamos trabajando en grados. De la misma forma, vamos a obtener el ángulo y de teta y. Vamos a esto y vamos a copiar este para no batallar. Aquí vamos a poner teta y aquí sería el coseno de la componente, el coseno inverso de la componente y. Entonces vamos a copiar. Aquí tendríamos el coseno inverso de la componente y, 0.848. Esto se va a hacer el resultado, 0.848, 32 grados. Y finalmente, la componente z se hace exactamente igual. Tendríamos aquí teta z de z y la componente z del vector unitario es 0.318. Entonces, calculando el coseno inverso de 0.318, tenemos que son 71.45 grados. Y esto que acabamos de obtener aquí es lo otro que nos pedía el problema. Nos pedía ángulos respecto a cada uno de los ejes y el valor de cada una de las componentes.